justamente ya en un 95%. Ahora sí se ve. Sí, se ve aquí. ¿Se ve? Muy bien, gracias. Entonces, como pueden ver, vamos a ir leyendo. La práctica 4 tiene como objetivo realizar una valoración cuantitativa de la calidad del paisaje, del área de estudio, ver mosaico. En este caso, se está poniendo el mosaico ya de estudio. Ha habido 2 o 3 estudiantes que han reducido este mosaico y lo han hecho más vertical y más orientado hacia Miraflores. Bueno, ahí no ha habido problema, ya tienen la calificación, se les ha evaluado en función de esa definición que ellos han hecho de mosaico, pero son pocos, como ven. La mayoría sí se acerca a este mosaico, a esta delimitación. Entonces, en esta práctica, todos, absolutamente todos, tienen que manejar esta delimitación, ¿está bien? A eso llamamos área de estudio o se le llama mosaico en el tema justamente de la ecología de paisajes, cuando ya delimitamos. En este mosaico van a identificar unidades de paisaje. Ya voy a avanzar en la clase. ¿Qué son las unidades de paisaje? Tienen que hacer una lista de las unidades del paisaje identificadas. Tienen que demarcar el espacio que limita una y otra. Y todo el espacio que comprende el mosaico tiene que ser estudiado, absolutamente todo, y no tiene que dejarse ningún sector vacío, porque tiene que tener una unidad de paisaje, es un área homogénea. Y se tiene que, bueno, obtener las superficies de esas unidades de paisaje que se está encontrando acá. Después se pasa, una vez que se hace ese estudio, se valora cada paisaje, cada unidad de paisaje, y se va a valorar en 5 categorías que están agrupadas en aspectos abióticos, aspectos bióticos y elementos antrópicos. Y es así que aquí habría que resaltar en este cuadro los 5 parámetros que vamos a usar, que es el relieve, el agua, la cobertura vegetal, los elementos artificiales y los aspectos perceptuales. Como ven, aquí ya estamos haciendo una síntesis del ecosistema urbano, lo estamos considerando justamente esos elementos abióticos sin vida, los elementos bióticos con vida. No estamos considerando otros elementos, otras variables, dada la situación específica de nuestra área de conocimiento, y sí elementos antrópicos que ya ustedes han identificado que son elementos artificiales y aspectos perceptuales. Entonces, para hacer una valoración de qué pasa con el relieve en cada unidad, cada columna representa una unidad de paisaje identificado. Ustedes pueden identificar 4, 5, 6, ¿no? O más, pero no conviene que sean muchas, como vamos a ver más adelante. Conviene que sean unas 6 máximo, ¿no? Si es que les da, o si se quedan en 3 o 4, veremos. Y se saca un puntaje total en función de la presencia o de las características de cada uno de estos aspectos. Para esto se dice usar cuadro A, ver anexo. Justamente aquí hay el cuadro A, que nos explica justamente la valoración que tiene distinta pendiente que se tiene, o sea, se va dando una puntuación a la calidad del paisaje que se tiene en este aspecto de relieve concretamente. Sin embargo, hay para el agua, para la cobertura vegetal, los elementos artificiales, esto lo vamos a ver más a detalle en el PDF, ¿sí? En el PowerPoint. Y se usan estos aspectos para ir dando justamente una valoración.
hay que hacerlo lo más preciso posible porque al final, en función de todo lo que han estudiado en la práctica 2, por eso acá les pongo que se realiza una valoración cuantitativa de la calidad del paisaje utilizando las prácticas de singularidades estructurantes urbanas, que es la práctica 1, y los elementos del paisaje urbano, que es la práctica 2, previamente realizados. Entonces, toda esa información, que si ustedes lo han hecho a conciencia y bien, no van a tener ahora más trabajo que volcar. Por eso esta práctica tiene solamente un 5 puntos de valoración. Después de hacer esta valoración por unidades del paisaje, lo que se hace es ya una valoración final por unidad de paisaje, donde usamos un cuadro B, que justamente está en el anexo, donde cada unidad que se coloque acá se le da un puntaje en función al relieve, al agua, a la presencia de todos esos elementos, sale un puntaje y si este puntaje está en cierta escala, ya tiene una clase de paisaje. Y entonces vamos acá al cuadro de valoración de la clase del paisaje, donde si el puntaje está entre 10 y 14, tiene una valoración A, que es una buena calidad de paisaje, ¿no? Y así, o sea, cada unidad de paisaje. Y así vamos en función de la cuantificación que hemos realizado. Se realiza esta síntesis, que es una valoración que dará acá clase A, B o C. Lo que tenga que salir, sale nomás, no hay que forzar, ¿no? Y por último, se hace un análisis de resultados y conclusiones, donde se especifica cuál es la unidad del paisaje que predomina más y cuáles son secundarias o terciarias. Por ejemplo, si predomina el paisaje C, ¿no?, de valoración C en un 70-80%, quiere decir que la calidad del paisaje de ese mosaico de estudio es así, no es muy ponderable, no es muy relevante, ¿sí? Entonces, a esto llegamos con esta metodología, ¿sí? Y la práctica tiene, bueno, la bibliografía de sustento, que es el libro de Daisy Rodríguez, Paisaje Natural y Sustentabilidad Urbana, y la valoración cuantitativa de la calidad visual del paisaje agroforestal mediante herramientas SIG, de Ruiz Sánchez y el puntaje 5, como siempre, tienen que colocar su fotografía al inicio del trabajo y mandar un archivo en PDF, como ya está establecido, y tienen hasta el martes 17 de noviembre. ¿Qué recomendaciones en las prácticas? Solo he advertido que un par de estudiantes están trabajando juntos y es muy similar sus prácticas, por eso me ha llamado la atención. Yo quisiera, ya saben, me imagino de quién estamos hablando, cada uno ya sabe en su conciencia cómo está trabajando con quién. Y yo les pediría a ese par de alumnos que por favor hagan su trabajo individual, ¿no? Porque de eso se trata, que cada uno demuestre justamente la comprensión del tema y la aplicación, ¿sí? Entonces ahora voy a la clase justamente que corresponde de valoración para que ustedes entiendan la metodología y los procesos. En el tema de la valoración de la calidad del paisaje, como vemos en esta foto, es una foto justamente de La Paz, que nos muestra sectores que están más urbanizados, más congestionados con elementos artificiales y otros que tienen remanentes naturales, como es en la foto en el primer plano, nos muestra un remanente natural que es el Parque La Cauta. Entonces, fotografías como estas nos muestran los intersticios urbanos que tenemos, los terceros paisajes que ustedes han identificado y unas mallas o rejillas que son justamente el soporte de estos elementos artificiales. Las mallas o rejillas estudiadas nos van a ayudar justamente a definir las unidades de paisaje también.
Como introducción, tenemos que el paisaje es una realidad que requiere de estudios de diferente tipo y explorar posibilidades y obtener un valor del paisaje en función de su atractivo o por su menor o mayor susceptibilidad al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él, dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obtener un valor del paisaje en función de su atractivo o por lo menos, dice, de la susceptibilidad al cambio que se tiene a él. Hay modelos que tratan de valorar cuantitativamente la calidad del paisaje. Y estos modelos se lo aplican a distintas escalas, a nivel territorial especialmente, o a nivel urbano también. Y se hace primero inventarios de los rasgos del paisaje y encuestas de preferencia. En esta valoración nosotros no estamos considerando la percepción de los habitantes, que sería interesante, sino nos estamos remitiendo solamente a la identificación, a nuestra percepción que hemos tenido justamente en las prácticas 1 y 2, ¿sí? Este tema de valoración, nosotros ya lo hemos avanzado al hacer la práctica justamente 2, que implicaba hacer todo el tema del inventario de los elementos del paisaje. Acuérdense que el objetivo de la práctica era justamente identificar aspectos físico-naturales como topografía, relieve, clima, agua natural, agua artificial. Yo lo vuelvo a recordar, ya que vale la pena mencionar la cobertura vegetal en porcentaje, el tipo de suelo, habíamos hablado, y aquí también habríamos hablado de calidad de aire, el clima, todos los aspectos que han desarrollado ustedes, y también se pidió aspectos físico-transformados, espacios construidos, elementos construidos, el tipo de estos elementos, y los aspectos perceptuales, que justamente se les pidió vistas, sonidos, olores, colores. Entonces, toda esta información que ustedes ya han volcado, han hecho bueno, mal o bien, como esperemos que la mayoría tenga buen puntaje en esto, ha hecho que justamente sea la base del inventario de los rasgos del paisaje que se ha realizado ya. En el tema de entender las principales unidades del paisaje, tenemos que pensar que en el paisaje hay elementos, como en el nuestro, elementos naturales y elementos antrópicos, donde nos está dando la presencia o ausencia de actividad humana significativa. En nuestra área de estudio hay una presencia antrópica muy fuerte, pero si nosotros hacemos otros estudios de valoración de paisajes, por ejemplo, en remanentes naturales o en áreas protegidas municipales, es diferente. Es diferente porque vamos a encontrar diferentes unidades del paisaje. Entonces, ahora nos encontramos con muy pocos elementos naturales bióticos y abióticos, con un grado de dinamismo evolutivo que hemos hablado ya en el tercer paisaje. Y en el tema de lo antrópico, justamente tenemos estos núcleos urbanos o zonas industriales, o en algunos casos, no nosotros, pero se encuentra espacios agrarios, o sea, espacios donde hay intervención humana, un paisaje agrícola que está activo. Entonces, todo esto nos está dando justamente diferentes usos del suelo, pero tenemos que apreciar en nuestra imagen satelital cierta homogeneidad de una u otra, porque dentro de los núcleos urbanos podemos ir diferenciando diferentes también unidades del paisaje en función del tipo de trama especialmente. En el caso de paisajes principales o unidades de paisaje principales en un espacio de montaña, hay términos más específicos que se ajustan para nombrar las unidades del paisaje. Y nosotros estamos en un paisaje de montaña en nuestro Valle de la Paz. Entonces, por un lado, se puede usar términos dentro de los elementos o los paisajes más naturales, que contienen elementos bióticos y abióticos, lo que son bosques naturales, matorrales o pastizales.
Por bosques naturales entendemos la predominancia de los árboles, en matorrales donde predominan los arbustos y pastizales donde predominan las plantas herbáceas. Entonces hay zonas escarpadas de seguro. En nuestro caso no encontraremos glaciares, pero sí podemos encontrar zonas escarpadas o ciertos afloramientos rocosos, ¿sí? Y bueno, Fernández en el 2013 dice canchales, que la verdad que no he investigado a qué se refiere. Y la concentración en el tema de los paisajes más antrópicos, estamos encontrando justamente estos núcleos urbanos o zonas industriales y espacios agrarios, donde los espacios agrarios pueden ser más ganaderos, más agrícolas, y donde se puede diferenciar secano, regadío, etcétera. Pero en los núcleos urbanos podemos ver si son más concentrados, son diseminados o también están más abandonados, si son periferias. Entonces, esta metodología se adapta a cualquier tipo de estudio de paisaje. Acá vemos, por ejemplo, que se ha encontrado a nivel territorial, a una escala territorial, la unidad del paisaje de fondo de Valle Minera, minería a cielo abierto, cordal, asentamientos de ladera tradicional rural y asentamientos de ladera minera, dice. Entonces se le va poniendo unos colores, porque ya se ha definido la homogeneidad que hay en cada uno de esos que identifica como unidad de paisaje. Y cuando vemos así imágenes y nos respaldamos, digamos, de que esto representa este plano, ¿no es cierto? Podemos decir, apoyarnos también con fotografías, porque esta unidad del paisaje que está ya ocupada con viviendas, en este caso urbanizada, pero estaría dentro de una categoría que sería diseminada, ¿no es cierto? Entonces es un núcleo urbano diseminado la característica que tiene esta fotografía. Y de ahí ya no existe tal vez asentamiento, suponemos, ¿sí? Entonces, esta unidad de paisaje de un núcleo urbano diseminado ya nos está diciendo que es una unidad de paisaje diferente de lo que tiene alrededor. En estas imágenes también se ve cómo la teoría de la ecología de paisaje se aplica también a espacios urbanos, como el que estamos haciendo, donde aquí habla de unidades del paisaje. Y en este caso, por ser una unidad homogénea, se ha identificado la ciudad histórica como una sola unidad, los barrios residenciales recientes por ahí con otra unidad, y un área de concentración de equipamiento y servicios públicos por acá, ¿no? Depende de la ciudad, por ejemplo. Y dentro, bueno, de esta unidad del paisaje histórica, de la ciudad histórica, se han encontrado subunidades. Y bueno, y después hitos y miradas que ya no nos interesa. Nosotros nos interesa llegar a estas unidades del paisaje macro prácticamente. Entonces, en la metodología viene lo siguiente. Definimos el mosaico, o sea, es el límite de las áreas de estudio, que en nuestro caso estamos haciendo un mosaico rectangular. Pero si alguien quiere, digamos, no manejar el rectángulo y irse un poco más a definir por ciertos límites, también queda invitado, no hay lío, porque nosotros estaríamos un poco forzando para llegar al ejercicio académico que significa un rectángulo. Ahora les voy a explicar cómo pueden, digamos, el área de estudio. Acá, por ejemplo, el área de estudio es todo esto, incluye las 3 manchas, ¿sí? Las de 3 colores. Después de definir el área de estudio, bueno, identificamos unidades del paisaje, como está en la práctica. Después definimos variables o criterios, que en este caso yo ya les estoy estableciendo 5 criterios. Si tenemos mucho más información, ese es un equipo multidisciplinario, aumentamos las variables, pero ahora por el ejercicio académico nos quedamos con los 5 criterios o variables. Y después hacemos la valoración de cada unidad del paisaje y la valoración final, y analizamos los resultados. Entonces, la práctica
es justamente desarrollar con esta metodología. Vamos por el 1, vamos por la parte de identificar unidades del paisaje. Cuando decimos unidades de paisaje, nos estamos refiriendo a áreas homogéneas del paisaje. O sea, mira, una vista de esas imágenes satelitales nos permiten, si lo hacemos bien, con rigurosidad, a identificar unas áreas diferentes de otra. Como les digo, todo el mosaico, toda nuestra área de estudio tiene que estar identificada por una unidad de paisaje. O sea, no pueden dejar espacios vacíos, libres. Los elementos más sobresalientes o rasgos singulares del paisaje son los que generalmente definen la nominación de unidades del paisaje. Entonces, ya estamos hablando de características particulares o identidad particular, o dice elementos más sobresalientes o rasgos singulares del paisaje. Tienen un carácter parecido, o sea, todos los elementos dentro de esa unidad del paisaje tienen un carácter parecido. ¿Y en base a qué? A los elementos bióticos y abióticos, o también los antrópicos o culturales. Y depende de las unidades del paisaje, la definición o la asignación de un término para definir si es un paisaje montañoso o lacustre o llano, ¿no? O sea, dentro del, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de unidades del paisaje en el Alto, que es un paisaje llano, es muy diferente que en un paisaje montañoso como es en la ciudad de La Paz. Y si estamos haciendo de Copacabana también, por ejemplo, que sería lacustre, estaríamos hablando de otro tipo de paisaje. Entonces, aquí nos da algunas pautas Daisy Rodríguez, cuando hace su estudio, un caso de estudio en Callapa, que ustedes saben cómo es Callapa en la zona sur. Todavía tienen bastante vegetación, hay un río y hay también asentamientos ya antrópicos, humanos, pero las concentraciones van todavía de muy densas en un sector hasta lo es dispersas. Entonces ella encuentra, porque ella ha hecho su tesis de grado, o de maestría, perdón, su tesis de maestría en Callapa, y encuentra, por ejemplo, unidad del paisaje planicie con viviendas, ¿ven? O sea que mezcla la topografía con la ocupación de viviendas, porque podía ser pendiente con viviendas también una unidad de paisaje. Vivienda cultivo, porque en Callapa se da. Después, áreas agrícolas exclusivas. O también áreas semiconstruida agreste, por ejemplo, le pone agreste, le aumenta. O una unidad de paisaje que encuentras boscosa con área de cultivo, que quiere decir bosques, ¿no? Ya mezclado con cultivos. Así es, entonces, estos son solo ejemplos para que nos vayamos dando cuenta de los términos que podemos usar para identificar. Esta es nuestra área de estudio, nuestro mosaico. Este es nuestro mosaico. Entonces, como pueden ver, aquí vemos distinta tipología de tramas, distintas formas de asentamiento, que eso nos puede dar diferentes unidades del paisaje, y obviamente hay lo que ya hemos encontrado, ya han encontrado intersticios urbanos o remanentes urbanos también y tercer paisaje. Y al principio hemos estado manejando más esta escala más cercana para las anteriores, entonces yo les pido que ahora manejemos esta un poquito más grande, que nos da más material, ¿no? Más material para definir. Ahora, en relación, a ver, vamos a ver, a establecer los límites, ya sea de la unidad del paisaje, miento aquí, esperen, no, estos son límites, aquí he cometido un error anoche. Esto es establecer límites del área de estudio, o sea, del paisaje. Ahora sí. Perdón. Ya. Yo les decía que ustedes en este mosaico pueden trabajar el límite del mosaico, este rectángulo como está, o si quieren, pueden hacer otros límites
al interior de este rectángulo que puedan definir mejor tal vez un área de modo que salgan estas esquinas, ¿no? Que nos están estorbando. Eso ya depende de ustedes. Pero ¿cómo se establece también límites? Si no es este rectángulo, es justamente haciendo una línea, delimitando una línea con líneas, encontrando límites naturales o artificiales. Los límites naturales pueden ser bordes de quebrada, bordes de relieve, ríos, riachuelos, fondo de valle, etc. O los límites artificiales, que serían vías vehiculares, edificaciones, área construida. En este ejemplo que hace Daisy Rodríguez, establece un límite por borde de relieve, vía vehicular y límite natural, que sería el fondo de valle, esta quebrada, y no toma en cuenta para su estudio, porque no le interesaría esta otra quebrada al frente. Ella hace solo el estudio de unidades de paisaje de todo lo que está al interior, ¿ven? Entonces, si ustedes quieren hacer alguna delimitación que saque algunas partes que por ahí todo Miraflores lo vuelan, van sacando, ayudándose de elementos, límites artificiales o naturales, también no habría problema. En ese caso puede que tal vez se agrande un poquito más en la parte norte o en la parte sur. No sé si queda entendida esa parte. ¿Sí, Karen? Qué bien, la única. Te amo, Karen, porque te veo. La única. A ver, el resto, ¿se entiende? Pero solo Karen dice que sí, ¿no? No sé el resto. ¿Sí? Ya. Sí, aquí se entiende bien. Ya saben, porque claro, los que no escuchan y vuelven a ver este video están perdidos, ¿no? Y la van a martirizar a Yasmín, pero bueno, Yasmín, lo siento. Entonces, vamos avanzando. Aquí, ¿Está bien? le traslado una consulta. Sí, no, soy yo aquí. ¿Está bien? ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien. ¿Me escucha aquí? Te escucho. Le traslado una consulta aquí. Sí, le traslado una consulta. Me dice una compañera que no puede ver sus notas en Moodle. O sea, no sé si les puede indicar eso para que vean en qué situación están, porque yo no puedo ahorita entrar porque no estoy como estudiante. Ah, ya. Esto lo vamos a ver, hazme recuerdo al finalizar de la clase, ¿ya? Ahí les voy a mostrar cómo se ven sus notas. Muy bien. Listo. Entonces, sobre el tema, creo que podemos avanzar entonces. ¿Algún comentario? Creo que no. Entonces, hay esta forma de delimitar que es más profesional, digamos, como les digo, que poner el rectángulo que yo les he lanzado, ¿sí? Dentro de las características de un paisaje montañoso, hay que ver que dentro de lo que es nuestra topografía y nuestra situación de Valle de la Paz, hay cumbres, hay laderas, hay piedemonte o fondo de valle. Entonces, nosotros ya conocemos estas unidades geomorfológicas y que justamente las cumbres estarían en las partes altas, hay laderas de distinta pendiente y hay piedemonte o fondo de valle que justamente es por donde circulan los riachuelos o ríos, ¿no? Entonces, son lugares donde se localizan las diferentes unidades de paisaje. Por lo tanto, son rasgos significativos, mayor o menor pendiente, dice, condiciones climáticas también, limitaciones altitudinales, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace Daisy Rodríguez en esta su experiencia? Lo denomina Final Avenida Beni, Mirador 27 de Mayo, que justamente es la parte a la que en la que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando más en este sector, como pueden ver. Entonces ella agarra una unidad del paisaje en este sector y lo delimita, bueno, no una unidad, sino su sector de estudio, perdón, y dentro de esta área de estudio recién identifica unidades de paisaje que son 4 unidades de paisaje, como pueden ver.
¿Por qué? Porque encuentra características homogéneas. Aquí hay bosque, aquí hay tal vez un escarpe más fuerte, aquí hay un escarpe o una pendiente más suave, pero igual está, visualmente se identifica diferente. Aquí hay una mezcla con matorrales y pastizales, en fin. Entonces, cuando toda el área, por eso les digo, todo el límite del área tiene que ser estudiado y no puede dejarse nada. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa si se repite una unidad de paisaje en un lado y otro? Le ponen el mismo número, porque si fuese el 1, las mismas características del 4 y están separados, no vale la pena crear más unidades de paisaje, más números, más cantidad, sino repetir el número y simplificar la información. Entonces acá, para ella, el 1 es farallones, el 2 es árido en pendiente, 3 es boscoso arbustivo, porque debe haber también arbustos, ¿no? No solo árboles, y 4 le pone farallones, ¿sí? En este caso, ella le pone diferente a farallones 1, farallones 2, yo le pondría tal vez para explicar, porque aquí se nota claramente la diferencia que hay entre 1 y 2, pero como les digo, ahora así académicamente, viendo un ejercicio simplemente, no nos compliquemos porque cuando hicimos el año pasado esta experiencia en el Parque La Cauta, había algunos estudiantes que me sacaron 20 unidades de paisaje y la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Complicarse la vida y hacer tan a detalle que creo que más bien es encontrar macro unidades del paisaje que yo les sugiero. Pero bueno, el que quiera hacer 20 también, no hay problema. Entonces, se establecen variables o criterios, como ya hemos dicho, y lo he usado según Montoya 2003, que justamente especifica estos aspectos bióticos, abióticos, bióticos o elementos antrópicos. Y acá está el cuadro justamente que está en el instructivo, donde se ve relieve, agua, cobertura vegetal, elementos artificiales y aspectos perceptuales, donde se va a dar una puntuación y aquí se colocan las unidades de paisaje encontradas. Vamos a ahora ver a detalle este cuadro. En el tema del relieve, acá dice, la descripción de esta variable es desnivel o complejidad topográfica. A mayor desnivel, mayor calidad del paisaje, a mayor desnivel. O sea, ¿qué quiere decir? Que una topografía plana no tiene interés, no es llana, es monótona y no pasa nada. Entonces, por lo tanto, a pendientes altas mayores a 55% se le da una puntuación de 3. A pendiente moderada, que sería entre 25 y 55%, se le da 2 puntos. Y la pendiente baja de 0 a 25% se le da 1. Entonces, como pueden ver, cada unidad del paisaje va a ser diferente en su relieve, en su agua, en la cobertura vegetal. Acá, esta unidad de paisaje que yo digo tiene alta pendiente, le pongo, ¿no? 3, por ejemplo. Y después me paso al tema agua. Y digo, a ver, esta unidad del paisaje tendrá presencia de aguas limpias, naturales o artificiales. O sea, habrá agua, que eso le da un buen valor, porque el agua limpia y clara dominante en el paisaje, el agua en movimiento, rápidos y cascadas o láminas de agua en reposo, tiene 2 puntos. El agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje, tiene 1. Y ausente o inapreciable tiene 0. Entonces yo digo, ya, aquí le pongo, agua 0, porque mi paisaje no tiene, por así decirlo. Entonces voy llenando este mi cuadro, ¿sí? Aquí le pongo 2, aquí le pongo 0. Así vamos a hacer. Y acá vamos llenando con la cobertura vegetal. Por ejemplo, dice, a presencia de vegetación, a mayor cantidad de vegetación, mayores servicios ambientales. Entonces, un lugar donde tiene más árboles, más arbustos, y por eso se tiene que obtener
si es un 60% de cobertura vegetal, por eso en la práctica les puse qué porcentaje de cobertura vegetal. No queremos identificar qué especies o plantas hay, sino en la foto satelital, en la imagen satelital, qué presencia de árboles y arbustos. Si es 60% en todo ese lugar, vale 3. Si es 30-60%, vale 2. Si es de 0 a 30, vale 1. Y si no existe, quiere decir que es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que encontramos 0 a 30%. No sé, ¿no? Me estoy animando aquí. Y digo, le pongo 1. En caso de que sea mi unidad de paisaje. Ahora, vamos a los elementos artificiales, el grado de humanización. La presencia de edificaciones, senderos, caminos vehiculares y estructuras es la descripción de esta variable. Sin intervención humana, o sea, un lugar donde no hay intervención humana y las modificaciones que inciden favorablemente en la calidad visual, o sea, que se han integrado al paisaje, son viviendas que se mimetizan, no son elementos, volúmenes agresivos, ¿no? A eso se refiere, o sea, sin intervención humana o con muy poquita modificación, vale 3. Mediana modificación, poco armoniosa, así que no añaden calidad visual, vale 2. Por ejemplo, hoteles en el lago Titicaca, ¿no? Que van modificando, alterando el paisaje, afectan en su calidad. Alta modificación que reducen la calidad del paisaje, por ejemplo, la Casa del Pueblo, ¿no? Entonces uno dice, alta modificación que reducen la calidad del paisaje, sería 1. Entonces, en la presencia, en volumen, en afectuación al patrimonio histórico, todo eso obviamente reduce. Y esto es lo que nadie hace ni valora ni le interesa el paisaje, ¿no es cierto? Al menos lamentablemente. Entonces, vemos que nuestro, por ejemplo, ejercicio, vemos que aquí tiene, ¿cuánto le pongo? 3, no, 1, alta modificación. Entonces quiere decir que, digamos, mi sector tiene 1. Ahora sigo. Aspectos perceptuales. Todo lo que ustedes ya han evaluado de visuales, con fondo escénico, esas visuales panorámicas geniales, el color, el ruido y el olor existente en el lugar. Estamos hablando de la contaminación atmosférica, de la contaminación acústica, que ya han más o menos sondeado qué pasa en el lugar. De calidad alta es muy importante, sería 3. De calidad media, importante, sería 2. De calidad baja, poco importante, sería 1. Aquí ustedes tendrían que sacar como una media, porque si bien pueden tener visuales panorámicas muy lindas, excelentes, pero si la contaminación de ruido y la contaminación atmosférica y digamos el color no es significativo, ustedes tendrían que ver si es realmente de calidad media en general o de calidad baja y hacer una evaluación. Puede que haya sectores de mayor contaminación de ruido y olor y atmósfera, y eso sí van a tener baja calidad, ¿no? Aquí entonces, de calidad alta estaríamos hablando cuando realmente todos estos aspectos perceptuales son buenos, pero aquí estaríamos hablando de buenas visuales, sin embargo, bajos índices de contaminación de ruido y olor, para ponerle 3. En el caso que yo estoy haciendo ahorita, diría, mi aspecto perceptual, digamos 2, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿qué hago? Sumo 1, 2, 3, 4, 6. Eso es 6. Tengo 6 de total de esta unidad del paisaje. ¿Listo? Ya tengo ese valor. Y así hago de cada unidad del paisaje. Voy poniendo sus valores, pero así no poniendo pues como, ¿no? Ya, como sea, conciencia, ¿no? Traten de hacerlo. Entonces, la valoración final es que si yo tengo 6, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con esa unidad del paisaje? Uy, siguen entrando. Y ya.
A ver, no voy a decirles, ustedes díganme, si tengo valor de 6, ¿qué clase de paisaje tengo? ¿A, B o C? La B aquí. B. B, listo, están atentos. Qué suerte. Bien. Si tuviera, ¿no es cierto?, valores entre 0 y 4, tendría C, que puede ser una unidad de paisaje que tenga baja calidad paisajística y sea un paisaje muy transformado. De seguro va a haber, pero puede que encontremos, quién sabe, estos 3 tipos de calidad de paisaje, me parece, ¿sí? A sería un lugar de alta calidad biológica y paisajística sin alteración antrópica, elementos frágiles y o representativos por su singularidad. O lugares con calidad media paisajística sin mucha biodiversidad, que es B, y la C, bueno, de lugares con baja calidad paisajística, un paisaje transformado. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca en este cuadro que la unidad del paisaje X que ustedes tienen, tiene el puntaje 6, aquí le pondríamos, por eso voy a tratar de salir de aquí, para poner, ahí está. Digamos, mi unidad de paisaje tiene 6. Aquí 6 tiene esta unidad de paisaje, por lo tanto yo pongo acá clase B. Listo. ¿Y eso es? Entonces, ¿qué estoy logrando? Justamente acá sistematizar ya mi información. Y ya. No les estoy pidiendo esto, pero esto es interesante también en cuanto a que en la práctica, si quieren, lo pueden complementar con esto, porque se pone acá la unidad del paisaje, las unidades del paisaje que están describiendo, la valoración cuantitativa A, B o C que se está dando, y el grado de protección que ustedes están sugiriendo hacer. Bueno, esto les sirve para hacer las conclusiones, si quieren lo usan, ¿sí? Porque dice propuesta de ordenamiento paisajístico con significación del grado de protección. A veces nos encontramos con paisajes que necesitan ser protegidos de una valoración A. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando tenemos esa situación? Decir grado de protección, decimos parcial o total, ¿no? Y acá dice valoración de la calidad del paisaje, podemos poner alta, medio, baja, o A, B o C, el grado de protección, parcial o total, y el uso propuesto. Entonces decimos lugares de esparcimiento, camping, paseo ecológico, corredores verdes. Esto es cuando el espacio que estamos haciendo la valoración se nos presenta un proyecto de justamente paisajístico, de ordenamiento paisajístico que nos está dando la valoración, este lineamiento. Pero lamentablemente en nuestro caso de estudio, nosotros no nos estamos enfrentando a eso. Esta situación se daba más que todo para el Parque La Cauta, que sí era es un parque bastante grande, donde sí había posibilidades de definir el grado de protección, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se animan a usar esto para hacer las conclusiones, también es bienvenido. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía que he usado para esto. Soy toda oídos. Creo que con lo que he puesto numeritos ha quedado más clarito. ¿Alguna duda, por favor? Creo que es sencilla la práctica en la medida que tienen toda la información, ¿no? Ahora, tal vez están aquí estudiantes que no han hecho las prácticas 1 y 2, no sé, por ahí. Ahorita no tengo, no he registrado, no he cruzado. Si fuese el caso, ya saben que es requisito hacer la práctica 2 para entregar esta práctica. Entonces, en el envío de la práctica de valoración, ustedes ponen al inicio, por favor, todo el estudio de los elementos, la identificación
que sea requerido de los elementos naturales y artificiales y perceptuales. Al inicio, eso sí, ponen aunque sea, ¿no? Alguna aclaración en la página inicial, y al final hacen la valoración. Entonces, cuando yo mire que están compensando esa parte que no han presentado, porque ya no tiene nota, y que ya no quieren perder a partir de ahora esos 5 puntos ¿no? que queda para hacer la valoración, bienvenido, ¿sí? ¿Algo más? No sé.